Hola, mi nombre es Marcelo Narváez y el día de hoy les voy a hablar acerca de la epidemiología de las enfermedades transmisibles y sobre la fiebre de origen desconocido. La epidemiología de las enfermedades infecciosas o transmisibles estudia las distintas etapas del proceso de infección para desarrollar y ejecutar medidas de control que sean adecuadas y que logren interrumpir la cadena de transmisión. Y bueno, esto a su vez logre prevenir el desarrollo y la propagación de la enfermedad. Estas enfermedades representan una alta mortalidad en los países subdesarrollados. Es por ello que es importante su estudio, para así lograr su control por medio de cambios en los componentes de la cadena de transmisión. Ahí, dentro de lo que corresponde a la cadena de transmisión, tenemos que son tres factores fundamentales, o tres factores que son importantes para que ésta se pueda dar, que está el agente infeccioso, el huésped y el ambiente. Con respecto al agente infeccioso, se puede denominar como agente infeccioso a cualquier microorganismo que es capaz de producir una enfermedad infecciosa, ya sea bacterias, virus, hongos, protozarios, etc. Con respecto al medio ambiente, tenemos que existen diferentes condiciones que pueden propiciar un medio ambiente para este tipo de agentes, ya sean como condiciones físicas, químicas, socioculturales, que estas pueden obviamente facilitar o en algunos casos podría limitar el desarrollo de enfermedades. Bueno, y por último está el huésped, que puede ser o bien una persona o un animal que proporcione un lugar adecuado para que un agente infeccioso crezca y se multiplique en condiciones naturales. Hay que tener en cuenta que la infección consiste en la invasión y desarrollo de un agente infeccioso en el huésped. La infección no es una enfermedad. Es importante tener en cuenta eso, que algunas infecciones no producen una enfermedad clínica. La evolución de la infección depende de cuatro factores que son muy importantes: la patogenicidad del agente, la virulencia, la infectividad y la dosis infectiva. Con respecto a la patogenicidad del agente, tenemos que es la capacidad que tiene el microorganismo de desarrollar una enfermedad en una persona que se encuentre susceptible. Con respecto a la virulencia, es la capacidad que tiene el organismo para producir daño severo en la persona que se encuentra afectada. Y la infectividad, pues bueno, es la capacidad de la gente para invadir y producir infección en el huésped. Y por último, la dosis infectiva, que se refiere a la cantidad necesaria para probar infección en los individuos susceptibles. El proceso de transmisión es el proceso de propagación del agente infeccioso a través del ambiente u otra persona a un huésped que se encuentre susceptible. Esta transmisión se puede dar de manera directa o indirecta. Cuando nos referimos de manera directa, es cuando se da desde la fuente hacia el huésped, ya sea por contacto directo, mordeduras o por rociado de gotitas de flujo. En mordeduras podría ser de una serpiente o en rociado de gotitas podría ser como ejemplo la tuberculosis. De manera indirecta, las transmisiones que se dan de manera indirecta se dan entre la fuente, se dan cuando entre la fuente y el huésped hay un eslabón intermediario. Este de aquí puede ser otro animal, puede ser el agua, pueden ser vectores mecánicos, biológicos o incluso hasta objetos inanimados. Entre las precauciones de rutina para el control de infección tenemos a las precauciones estándar, que nos permiten minimizar la diseminación de infecciones durante la atención sanitaria, como el lavado de manos con agua y jabón líquido, el uso adecuado de equipos de protección personal, siempre respetando la secuencia para colocar y retirar los elementos que conforman el mismo. Por otro lado, tenemos lo que es la fiebre de origen desconocido. Esta fiebre de origen desconocido se la define como aquellos procesos que se presentan con un aumento de temperatura mayor a los 38,3 grados centígrados. Esto de aquí tiene que haber sido primero comprobado al menos unas 2 ocasiones y debe tener una duración superior a las 3 semanas. Que luego de ello no se encuentre ningún diagnóstico tras la historia clínica, tras la exploración física y las pruebas diagnósticas iniciales que se hayan hecho de manera adecuada. En la clasificación de la fiebre de origen desconocido, encontramos la fiebre de origen desconocido clásica, que es la que acabamos de escribir,
Está la fiebre de origen desconocido nosocomial, la fiebre de origen desconocido neutropénica y la fiebre de origen desconocido que está asociada a pacientes con VIH. Bueno, con respecto a la fiebre de origen desconocido nosocomial, tenemos que nos encontramos con un paciente hospitalizado que tiene una temperatura axilar superior a los 38,3 grados, que ya ha sido tomada varias veces. Este dato es característico de todas las fiebres de origen desconocido. En este caso, el paciente por lo general ingresa sin fiebre y tras 3 días de haber estado ingresado sigue con pruebas negativas. Por otra parte está la fiebre de origen desconocido neutropénica. Tenemos a pacientes con temperatura axilar mayor a 38,3 grados, con más de 3 días con pruebas negativas y con una disminución de los polimorfos nucleares a menos de 500. Está, por último, la fiebre de origen desconocido en pacientes con infección o asociados al VIH. Debe tener, o por supuesto, VIH confirmado con temperatura axilar superior a 38,3 grados centígrados y debe estar por más de 3 días hospitalizados con pruebas negativas. Y en el caso de que fuese un paciente ambulatorio, deberían ser más de 3 semanas. Bueno, dentro de lo que es la fiebre de origen desconocido clásica, tenemos que existen muchas causas, son más de 200 causas, pero dentro de las etiologías más comunes podemos clasificarlas en 4. Están las infecciones o enfermedades infecciosas de origen infeccioso, como está la piógena circunscrita, bacterianas, víricas, micosis, parasitosis. Está de tipo neoplásicas, ya bien sean linfomas, carcinomas, leucemias, mixomas auriculares, Castleman, una enfermedad de Castleman. Eh, Está las enfermedades inflamatorias, como bien pueden ser las vasculopatías, enfermedades granulomatosas, enfermedad de Kawasaki, y las misceláneas que aquí incluyen las enfermedades que no se catalogaron en las anteriores, ya bien sean enfermedades granulomatosas, fiebres por fármacos, hematomas, tiroiditis, fiebre facticia y fiebre hereditaria. Bueno, para el estudio de la fiebre de origen desconocido es importante que se realice una correcta anamnesis, la exploración física y las pruebas diagnósticas en sus 3 líneas o fases. Claro, siempre tomando en cuenta que los métodos diagnósticos invasivos siempre deben realizarse cuando se tenga una alta sospecha clínica y obviamente siguiendo el orden que tienen las pruebas diagnósticas en sus 3 fases. El tratamiento empírico solo debe ser aplicado si hay gravedad clínica y si sus indicaciones están basadas en sospechas que puedan ser fundamentadas o que puedan ser demostradas. Gracias.